Amados hermanos, una vez más estamos con ustedes dándole gracias a nuestro Dios por este privilegio de todavía permitirnos el Señor estar hablando su bendita y santa palabra. Y hay muchas cosas que están pasando ahorita, que han pasado desde la última vez que estuvimos en contacto. Vamos a tratar de avanzar un poquito en el tema y tal vez cerrar el tema por ahora. Amén, el tema que habíamos estado llevando. Sin más preámbulo, quiero abrir la bendita y santa palabra del Señor. Allí en la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, llego delante de ti esta mañana y poniendo en tus manos mi mente, mi vida, mi corazón, Señor. Toma control absoluto de mi vida, Señor. Señor, estoy para predicar tu palabra. Que de mis labios no salga cosa que no sea tuya. Y Señor, permite, Señor, que alguien pueda aceptar a Cristo, tu Hijo amado, como Salvador a través de esta predicación y que alguien más pueda reconciliarse contigo. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, decía hace un momento, es un gozo, una alegría. Siempre lo será hablar de la palabra de Dios. Siempre. Porque no hay cosa más hermosa, mis hermanos, en esta vida que predicar la palabra. Y mucha gente menosprecia el llamamiento del Señor hacia el ministerio de la predicación, pero es algo sublime, es algo hermoso. Muy bien, mis hermanos, vamos a retomar el tema que habíamos estado llevando por 2 domingos seguidos, que es ¿cuándo será la venida de Cristo Jesús o el arrebatamiento de la iglesia? Muy bien, mis hermanos. Entonces, decíamos hace unos instantes que con esta predicación vamos a cerrar por lo pronto esta serie de predicaciones acerca del rapto de la iglesia, y luego pues el Señor nos indicará qué más vamos a hacer o de qué vamos a seguir hablando. Hay mucho de qué hablar en la palabra. Pero aquí la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1 en delante, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hace 2000 años, aproximadamente, que esta carta fue escrita. Y Pablo estaba hablando de las condiciones que tenían que darse para que el Señor Jesús viniera por su iglesia. Nuestro Dios ha estado retardando a través de los siglos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia o el levantamiento de los
salvos por gracia, lavados con la sangre de Cristo hacia el cielo, por una simple y sencilla razón, mis hermanos. Y es que Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Quiere darle la oportunidad todavía a aquellos perdidos que no han querido reconocer a Cristo como Salvador. Y quiere darle, y le está dando la oportunidad a muchos que creen que son salvos, que son cristianos, y realmente no lo son. Y esto es lo más triste del asunto, mis hermanos. Porque aquí en el versículo 3, y vamos a explicar un poquito, a explayarnos un poquito en este versículo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En otras palabras, Pablo agrega a las palabras de Cristo que el Señor había dicho que se iba a predicar el Evangelio en todo el mundo, que iba a haber guerras y rumores de guerras, que iba a haber temblores, que iba a haber pestes por todas partes, que iba a haber hambres, que iba a haber levantamientos, que iba a haber a toda clase de revueltas. Pero Pablo dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que va a ser en medio de la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Apostasía es cuando alguien reniega en contra de la fe en la cual ha creído. Cuando alguien que ya conoció la santa palabra del Señor, ahora habla en contra de ella o actúa en contra de ella. Y mis hermanos, ustedes no me dejarán mentir, pero estamos en medio de la apostasía ahorita. Es lo que estamos viendo a todas partes, por todo el mundo, por todas partes. Apostasía. Vemos iglesias que conocimos, y estoy hablando de iglesias cristianas, que conocimos, que estaban en fuego, que estaban en su primer amor, que estaban buscando palabra de Dios, buscando el poder de Dios, gozándose, buscando los himnos inspirados por el Espíritu Santo. Surgían de ellas, de esas iglesias, misioneros, surgían pastores, surgían evangelistas, surgían tanta gente que salía de esas iglesias, aunque fueran muy humildes o muy pequeñas. Surgía gente con esa ansia, con ese ardor, con ese fuego quemándoles por dentro de ir a predicar la palabra de Dios a los perdidos. Y ahora es muy diferente, mis hermanos. La gente ya no quiere predicar la sana doctrina. La gente se conforma con ir el domingo, y digo los que se llaman cristianos, ir el domingo sentarse en un lugar con aire acondicionado y todas las comodidades que se puedan, cantar algunas ocurrencias ahí que los del grupo de alabanza tienen ahí, algunas, dicen ellos, algunas canciones, y luego escuchar un sermón o un pseudomensaje que el predicador en turno bajó del internet o bajó de por ahí, pero donde no se habla en contra del pecado, donde no se habla de la salvación eterna que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario, donde no se habla del infierno, que es el castigo para todos aquellos que no quieran aceptar a Cristo como su Salvador. No se habla del infierno donde están ya los miles y miles y miles de millones de gentes que a través de toda la historia de la humanidad han muerto en sus pecados y en sus delitos. Ya no se dice en las iglesias
que el embriagarse es pecado. Ya no se dice que las drogas es pecado. Ya no se dice que el adulterio es pecado. Ya no se dice que la fornicación es pecado. Ya no se dice que la homosexualidad es pecado. Ya no se dice nada de eso. Y el pecado a donde lleva, de acuerdo a la palabra del Señor, a la humanidad, es solamente a la condenación eterna. Ahora no importa, lo hemos dicho otras veces y lo repetimos todavía una vez más, no importa qué tan hondo haya caído el ser humano en el pecado, en los vicios, en los crímenes, en lo que sea. Si se arrepiente de sus pecados, reconociéndolos, reconociendo que es un pecador, y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, Dios le va a perdonar esos pecados. Y dice, si fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y en el momento que esta persona, en que este criminal, prófugo de la ley, o parricida, o homicida, o lo que sea, acepta a Cristo, en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida. Y de ahí nadie lo va a borrar. Pero ahora se predica un evangelio políticamente correcto, un evangelio de acuerdo al siglo XXI donde estamos viviendo, un evangelio que ya no ofenda a la gente, un evangelio que no incomode a nadie. Y mis hermanos, ese es un evangelio satánico. Ese es un evangelio, de acuerdo a la palabra, apóstata. Y a donde quiera que usted vaya, a donde quiera, cualquier país que usted vaya, es lo mismo. En Europa, la mayor parte de las iglesias cristianas están solas. Hace unos cuantos días vimos una publicación en la internet que estaban multando, persiguiendo judicialmente a un hermano pastor porque estaba predicando la Biblia en Alemania. Nomás por predicar la Biblia y por predicar que el pecado lleva a la condenación eterna, lleva al infierno. Y por predicar que los homosexuales y las lesbianas y todas esas gentes se iban al infierno. Lo más triste del asunto es que otros pastores, entre comillas, de su misma denominación, fíjense en esto, fueron los que lo acusaron judicialmente. De Europa, mis hermanos, fue de donde vino el evangelio al continente americano. Llegó a Estados Unidos y después de aquí se regó al resto de Latinoamérica. ¿Verdad? Allá surgieron las grandes denominaciones como es la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, en fin. Las más grandes de las denominaciones. Otras surgieron aquí en Estados Unidos, pero esas vinieron de allá. Y sin embargo, ahora las iglesias o son museos o están definitivamente cerradas. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere nada con Dios. Eso es en Europa. Aquí, nosotros vivimos en Estados Unidos. Ustedes, donde quiera que me estén escuchando, es prácticamente lo mismo. Cuando yo era un niño, yo me trajeron por primera vez a Estados Unidos en una visita para acá, allá por los 9 años de edad. Y me llenaba de gozo, porque yo venía de un lugar cristiano, ver que en las escuelas primarias, al empezar la clase, los niños se ponían de pie y oraban, y el maestro dirigía la oración. Decían
el saludo a la bandera y en fin, todo eso. Pero oraban. Ahora, si algún maestro es sorprendido en una escuela aquí en Estados Unidos, enseñándole a los niños a que oren, lo castigan, lo persiguen, lo encarcelan, le quitan la licencia, lo dejan sin trabajo, en fin, todo eso. Y este es el país, aquí en Estados Unidos, el país que fue el adalid, el campeón del evangelismo a nivel mundial. Ahora, lo que antes era pecado o fue delito, si a alguien sorprendían en asuntos de homosexualidad o de drogas o de todo eso, lo metían en la cárcel. Ahora hay varios estados en Estados Unidos y están tratando de que se regularice en todo Estados Unidos el uso de la droga. La marihuana es legal y los productos de marihuana. En fin, todas las otras drogas. Ahora aquí, ustedes lo saben, en este país donde vivimos, en el país de donde yo vengo, yo nací en México, allí viví hasta uh, aproximadamente los 30 años de edad. Uh, había leyes, había situaciones que no se conocían o no se conocen ahora, ¿verdad? El pecado era delito, ¿verdad? Lo bueno se apreciaba, y aunque en las escuelas en México no se oraba al empezar, pero se respetaba la manera de creer de cada quien. Ahora es un delito, mis hermanos, ser cristiano. Ahora lo siguen a usted, lo persiguen, lo acusan, le achacan crímenes, le achacan cosas por el simple hecho de ser un creyente auténtico en el Señor. Hay jueces o juezas lesbianas y homosexuales, hay senadores y representantes, o sea, lo que llaman en México diputados, estatales y federales abiertamente gays, homosexuales o lesbianas. Y estos han propuesto que se persiga a todo aquel que predique en contra de los LGBTs, del movimiento gay, del movimiento homosexual. Ahora nosotros, los predicadores, mis hermanos, no inventamos la predicación en contra del pecado. Cristo Jesús, la Biblia santa, gloriosa del Señor, desde la ley de Moisés, dice que el homosexualismo es digno de muerte. ¿Por qué ahora, por qué en el Nuevo Testamento deja de ser digno de muerte o no ordena que los maten a pedradas? Porque en el Nuevo Testamento estamos en la era de la gracia. Simple y sencillamente por eso. Pero, la era de la gracia se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? Yo creo, mis hermanos, a lo mejor antes de que termine de grabar este programa, porque estoy grabando aquí en mi oficina. O tal vez antes de que termine el domingo, no sé. Pero ya la venida del Señor, mis hermanos, y eso es el título de la predicación. ¿Cuánto falta para que Cristo venga? ¿Cuánto falta para el arrepentimiento, para el arrebatamiento de la iglesia? No falta nada, mis hermanos. Me escribía el otro día un hermano que tenía las inquietudes que, bueno, que tal vez le habían dicho, alguien le había dicho que tal vez el Señor viniera por su iglesia
alrededor de los últimos de diciembre, del 24 o algo así, ¿verdad? Por muchas razones. Y yo le contesté lo que dice la Biblia. Nadie sabe, dice la palabra del Señor, ni los ángeles del cielo. Y ahí vamos a leer ahorita. Dice el Señor Jesús, solamente mi Padre Celestial lo sabe. Solamente nuestro Dios lo sabe. Pero nosotros tenemos la obligación de estar listos, porque en cualquier momento, dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo se van a levantar. Van a ser levantados de sus tumbas, del mar, de los ríos, de donde quiera, de los pantanos, de los volcanes, de donde estén muertos, todo alrededor del mundo, en un solo instante. Todos los muertos se van a levantar. Y dice Pablo, y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados nosotros, transformados, y vamos a reunirnos con ellos y con Cristo en las nubes y nos vamos a ir al cielo. Nos vamos a ir al cielo, nos vamos a ir a nuestra morada celestial. ¿Cuándo va a ser? Yo creo, mis hermanos, honestamente, que ya no falta nada. Estamos en tiempos muy difíciles, estamos en el mes de diciembre del año 2020 aquí en Estados Unidos. Ahí es un tiempo difícil en cuanto a la política, pero yo creo firmemente que esto no es cuestión de política. Esto es una guerra entre Dios y las fuerzas del infierno, Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Y esto que voy a decir tal vez a muchos no les guste, pero lo tengo que decir. El partido que supuestamente ganó la presidencia de los Estados Unidos es un partido que postula LGBT. O sea, la legalización, la enseñanza en las escuelas primarias de las LGBT doctrinas, o las doctrinas del lesbianismo, del homosexualismo, postula que los niños desde que nacen se les identifique como X. O sea que el niño, tan pronto tenga uso de razón, decida si quiere ser niño o quiere ser niña. Y se le va a cambiar el sexo. Así. ¿Qué les parece? En este que es el país que fue famoso por mandar el evangelio a todo el mundo. En este país hay millones de abortos, millones y millones de abortos cada año, asesinato de niños no nacidos, de niños en el vientre de su madre, cuando que la palabra del Señor dice que el ser humano, desde que es concebido, tiene alma, así como tiene cuerpo y tiene espíritu. Entonces, ellos dicen que un niño no nacido es solamente una cosa, es un producto. Eso es lo que postula ese partido, mis hermanos. Y de la mayor parte de su gente, de sus líderes, de los que van moviendo todo esto, son eso. Postulantes de la drogadicción, postulantes de el supuesto comunismo, postulantes de la avanzada de pensamiento, o sea, de la libertad sexual, de la libertad de decisión para pervertir la vida y de perseguir a los cristianos porque nos acusan de homófobos, o sea, de que odiamos, dicen que odiamos a los gays, y no es cierto, mis hermanos. Nosotros amamos a todas las personas, por más pecadores que sean. No importa si son
gays o lesbianas o lo que sea, drogadictos, asesinos, nosotros los amamos porque Cristo Jesús nos amó primero. Y para ellos hay perdón, pero si se arrepienten de sus pecados y aceptan a Cristo como su Salvador. Por una simple y sencilla razón, mis hermanos. Si Cristo Jesús no viniera por nosotros, si de acuerdo a la palabra del Señor, si el arrebatamiento de la iglesia no se sucediera ya en unos cuantos días o en unas cuantas horas, yo no sé. Entonces, mis hermanos, dice la palabra, aquí estoy leyendo la Biblia. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora está hablando ya de la llegada del anticristo, pero el anticristo, de acuerdo a la palabra del Señor, no puede llegar, no puede hacer su aparición, ¿verdad? Mientras esté el Espíritu Santo en la tierra, mientras esté el pueblo de Dios aquí. Ahora, aquí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13 y versículo 24 en delante, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Ok? Está hablando de después, de los 7 años después de la tribulación. Muy bien, pero ahora vuelve hacia atrás y dice, en el versículo 28, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, que se puede caer el cielo a pedazos, mis hermanos. Pero la palabra, las promesas de Cristo Jesús se van a cumplir. Y aquí hay algo muy hermoso que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y vean que aquí quien está hablando es Cristo Jesús. Es Marcos capítulo 13, versículo 32. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Amén. Entonces, nadie sabe, pero el Señor nos dio estas señales. El Señor no nos dejó en la ignorancia, nos dijo que iba a haber todo esto que dice aquí, en el capítulo 13. Le preguntan los apóstoles, capítulo 13, versículo 3 del Evangelio según San Marcos, y dice, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Amén. Una vez más. Versículo 8. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos,
principios de dolores honestos. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en los últimos meses, durante todo este año? Hay peste, o sea, hay la enfermedad esta que está por todo el mundo, el coronavirus, el COVID-19. Hay guerras en muchas partes, hay rumores de guerra, se están preparando muchos países para atacarse unos con otros, ¿sí? Nunca se había visto en los países que antes eran muy tranquilos, muy pacíficos, en Europa y en México. Vemos que la gente sale sin freno, sale haciendo males, sale destruyendo edificios, sale quemando vehículos, sale golpeando a los policías, matando soldados. Aquí en Estados Unidos, no se diga, ustedes que me están oyendo, que están aquí en Estados Unidos, pues se habrán dado cuenta todo eso que lo enarbolan bajo un eslogan que dice las Black Lives Matter, las vidas negras importan, pero es solamente un pretexto para hacer males. Es lo que dice la Biblia, alborotos, alborotos. Y en medio de todos estos alborotos, en medio de todas estas migraciones generalizadas por falta de justicia, por falta de muchas cosas, la gente se va de sus países, abandona todo y va buscando la salvación, va buscando la respuesta. Tristemente, mis hermanos, a cómo están las cosas, van a encontrar situaciones peores que las que dejaron en casa. Porque estamos ya en los finales de lo que conocíamos como civilización. Y alguien dirá, bueno, este hermano está hablando de política. No, señores, estoy hablando de lo que es la palabra de Dios. Estoy hablando de lo que se está viendo ahorita, de esta gente que está supuestamente para tomar el poder en el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos de Norteamérica. El reinado o el poder, el poderío de este país ha durado mucho más que el de los otros países que fueron grandes, pero está llegando a su fin. Y lamentablemente no están siendo ejércitos enemigos los que están destruyendo el país, es su misma gente que se ha podrido, su misma gente que han decidido por voluntad propia dejar el camino que aprendieron. Muchos de ellos nacieron en hogares cristianos, en la mayoría, pero aman más el pecado, aman más la perdición, aman más la supuesta libertad, que es libertinaje. Y ha caído este país, mis hermanos, y ha caído el mundo en la apostasía. Cuando nosotros empezamos el ministerio, pasábamos la mayor parte del año viajando, predicando en diferentes lugares, ¿verdad? Viajábamos de aquí a México y, en fin, grabábamos nuestras predicaciones para Centro y Sudamérica y tantas cosas que hacíamos. Recibíamos invitaciones de muchos lugares y predicábamos la palabra así como la estamos predicando ahorita. Y las iglesias eran bendecidas, los pastores nos seguían invitando. Predicábamos en iglesias pequeñas, en iglesias grandes, predicábamos en lugares reducidos, ¿verdad? En carpas que solamente albergaban 100 personas o en estadios que albergaban miles de personas, en fin. No hemos cambiado nuestra predicación, a Dios la honra y la gloria, porque sabemos en quién hemos creído, pero ahora ya no nos invitan a predicar la mayor parte de los pastores. ¿Saben por qué? Porque se han vuelto apóstatas. Tristemente, se han vuelto apóstatas.
La palabra de Dios, mis hermanos, se cumple. Porque dice aquí que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Cristo Jesús, la palabra de Dios, no pasará. O sea, se va a cumplir. Gústele a quien le guste, se va a cumplir. Amén. En el versículo 9 del capítulo 13, según San Marcos, dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. ¿Qué les estaba diciendo hace un momento? Que los mismos pastores de la denominación donde es este hermano, de la iglesia allá en Alemania, lo acusaron de que estaba predicando cosas que no debía de predicar. Estaba predicando la Biblia. Entonces, ¿qué querían que predicara? Exactamente lo que dice el versículo 9. Y es necesario, dice el 10, que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trayere para entregar, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué les parece, mis hermanos? Tenemos que perseverar. No importa lo que pase. No importa si el día 21 del mes que viene, de enero, porque ahorita estamos en diciembre, toma el poder alguien que representa a Satanás y a sus fuerzas en el país más poderoso del mundo. Y tomándolo aquí, pues lo va a tomar en todo el mundo. No importa. Yo creo que si el Señor no viene antes por nosotros, viene poquito después. Pero no nos queda mucho tiempo aquí. Por eso es la urgencia, mis hermanos. Por eso es que dentro de mí, mis hermanos, ha estado ya por todo este año ardiendo el anhelo de hablarle al pueblo de Dios, a ustedes, acerca de que Cristo Jesús ya viene por su iglesia. Que se preparen, que aquellos que conocieron la verdad vuelvan a ella si se han apartado. Y los que no la conocen, que vengan a los pies del Señor. Pero mucha gente, mis hermanos, como dice aquí la palabra del Señor, en vez de aceptar esto, pues nos han agarrado odio, nos han aborrecido. No importa, la palabra tiene que cumplirse. El infierno no es un chiste. El infierno no es una broma. El infierno es real y es eterno. La gran tribulación para aquellos que se vayan a quedar, para aquellos que han creído que son cristianos y no lo son, o para aquellos que fueron supuestamente cristianos y se apartaron, se hicieron apóstatas, van a ser 7 años de gran tribulación. Decía alguien, ¿qué tanto son 7 años? Mis hermanos, 7 años se van a hacer eternos, de sufrimiento, de muerte, de desolación, de hambres, de pestes. Dice la palabra del Señor que muchas de aquellas gentes van a querer morir, pero no se van a poder morir porque tienen que sufrir por su prevaricación, por la apostasía donde cayeron. Usted y yo, mi hermano, ya no vamos a estar aquí. Y espero en el Señor que todos los que me escuchan, todos, absolutamente todos,
nos vayamos juntos en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. Arde en mi corazón, mis hermanos, esta flama, esta llama, por llamarles a todos ustedes con esta palabra. Yo no escribí la Biblia. Yo solamente soy uno más de los obreros del Señor. Uno más de los que predican la palabra de Dios. Dios me llamó al ministerio a los 9 años de edad, pero hasta los 30, mis hermanos, agarré en serio ya el llamamiento. Le anduve huyendo al Señor por mucho tiempo. Anduve, según yo, sirviéndole a Dios en el ministerio, pero a mi manera. Yo creía que yendo a las cárceles a orar por los presos, llevarles comida, llevarles fruta, darles consuelo, eso era mi ministerio. Yo llegué a creer que defender a los pobres, a los más necesitados, con la ley en la mano, para devolverles lo que les habían robado, para traer un poco de justicia a ellos, ese era mi ministerio. Yo creía, mis hermanos, en un ministerio más social que espiritual. Esa es la verdad. Porque fue el medio en que se envolvía en aquellos años los jóvenes universitarios, los jóvenes de mi generación, ¿verdad? Lo que habíamos aprendido en las escuelas, lo que habíamos visto, las injusticias que habíamos visto que se cometían en el país donde vengo, en mi amado México. Pero el Señor me llamó a predicar su palabra, no a la política. Entonces, si estoy hablando, mis hermanos, de estas gentes, de estos partidos políticos, de este partido político que está supuestamente por tomar el poder de esta gran nación, Estados Unidos de Norteamérica, que son pues unos representantes de Satanás y nada más. Si no me lo cree a mí, búsquelo ustedes, escudriñen ustedes, verán lo que postulan esas gentes, postulan la brujería, la magia negra, las drogas, todo eso, ellos lo postulan. No puede ser de Dios, mis hermanos. Entonces, no es política, no me estoy metiendo a político de ninguna manera. Simplemente estoy siendo una voz que clama en el desierto. Nada más. Y si esta fuera la última vez que podía yo predicar, si esta noche el Señor viene por nosotros, no importa, pero yo tengo que predicar lo que el Señor tiene para ustedes, lo que Él me ha dado en mi corazón y lo que Él me ha dado en la palabra suya aquí, porque todo lo que hablo está basado en la palabra de Dios. Por eso leo la Biblia y por eso les digo los versículos y los libros, los evangelios o las cartas que Pablo mandó a las diferentes iglesias, para que ustedes lo corroboren por sí mismos, por ustedes mismos. O si el Señor tuviera bien llamarme a su presencia en unos cuantos minutos o en unas cuantas horas, yo me iría con Él, mis hermanos, feliz y contento de haber hecho el trabajo al cual Él me llamó. Yo jamás pensé, mis hermanos, y se los digo de todo corazón, jamás pensé que yo iba a vivir este tiempo, que iba a ver estas terribles cosas que estoy viendo, este pecado tan rampante a nivel global como lo estamos viendo. Yo jamás lo pensé. Y no es que yo venga de un convento, que haya, no sé,
vivido en una burbuja donde nadie podía tocarme. No, simple y sencillamente vengo de una sociedad diferente. Tengo 68 años. Pero el pecado ha avanzado tanto, la prevaricación del mundo ha llegado a tanto, dice la palabra del Señor, que va a ser, o que es ya, como en los días de Noé. El pecado ya llegó a la presencia del Señor. Todavía nuestro Dios está dando una última oportunidad. ¿De cuántas horas? ¿O de cuántos minutos? ¿O de cuántos días? ¿O de cuántas semanas? Yo no lo sé. Pero yo cumplo el trabajo al cual el Señor me llamó. Yo cumplo solamente con abrir la Biblia, leerles a ustedes la palabra y dejar que Dios hable por mis labios. Amén. En Mateo 24, hemos leído varias veces Mateo 24. Vamos a leer una vez más aquí el Evangelio según San Mateo. Y versículo 1, aquí dice más o menos, ¿verdad? Lo que decía acá el Evangelio según San Marcos. Pero dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes se refiere a las epidemias. Y pues si esto no es una peste, esto del COVID, entonces yo no sé qué será. Pero esto, esto es a nivel mundial. Amén. Todo esto está cumpliéndose. Estamos en medio de la peste mundial, ahorita. Allá donde me estén escuchando, estamos en medio. Hay gente muriéndose en todo el mundo por esta peste, por esta enfermedad que está envolviendo a todo el mundo. ¿Verdad? Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todo esto lo estamos viendo. Todo esto lo estamos viendo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y falsos profetas tenemos, pero sí, por montones. Nomás prenda la televisión, o prenda el radio, o abra el internet, y va a haber profetas y apóstoles y bueno, no sé qué tantos. Había uno que decía que él era uno de los 4 ángeles que Dios mandó a la tierra. Ya se murió. Pero se muere uno y salen como 100. Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos, vendiendo el evangelio, engañando a la gente, diciéndole que solamente con un pacto, o con una promesa, o con una semilla económica, por supuesto, que manden a su ministerio y Dios va a hacer el milagro. No, mis hermanos, no es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero, es cuestión de santidad, es cuestión de creerle a Cristo, de vivir la vida que Él quiere para nosotros. Y de creerle, de tener fe en Él, de hacer lo que Él dice. Entonces no es dinero, mis hermanos, lo que debe mover al hombre.
Amén. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mis hermanos, el fin está muy cerca. Mi invitación es, persevere, mi hermano. Persevere, mi hermana. Jovencito, persevera en la fe de Cristo Jesús. Señorita, no te pierdas. Cristo Jesús viene pronto. Eso que dices que es gozar la vida, eso que dices que es vivir la juventud, es solamente perdición. Y yo no creo que tu belleza o que tu juventud o que el dinero de los adultos o de los ancianos les vaya a servir de mucho en la gran tribulación y en el infierno. En el infierno que es eterno, mis hermanos. Todos los muertos se van a levantar. Dios va a levantar a todos los muertos. No más que unos, dice la palabra, unos para salvación y otros para condenación. Los muertos de Cristo Jesús se van a levantar en el rapto. Y los muertos que no quisieron nada con Dios se van a levantar, pero para el juicio del gran trono blanco. Y del infierno van a venir a tomar sus cuerpos y se van a parar en el gran trono blanco, ahí delante de Cristo Jesús, donde van a ser abiertos los libros, mis hermanos, y el nombre de cada uno de los miles y miles y miles de millones perdidos que va a vomitar el infierno, que van a salir de los cuerpos de la tierra, pero todos los nombres van a ser pasados ahí, y a cada quien se le va a leer lo que hizo, porque hay un ángel, mis hermanos, que está apuntando cada cosa mala, cada prevaricación, cada pecado, cada delito, cada cosa horrible que está haciendo el ser humano. Y ese libro, mis hermanos, va a estar ahí. Y ahí van a estar aquellos condenados a la eternidad en el infierno. En ese juicio, mis hermanos, no va a haber salvos. Todos van, todos van a venir del infierno, se van a ir al infierno. Pero vienen al juicio, nomás para que sepan por qué están allá y para que nadie diga que fue al infierno injustamente. ¿Qué necesidad hay, mis hermanos, de llegar hasta allá? Tenemos entonces la necesidad mejor de perseverar en la fe en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios, aquí dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, el evangelio se ha predicado ya en todo el mundo y todavía se está predicando. Yo no sé hasta dónde está llegando mi voz a través de este canal de YouTube, pero yo creo que a todos los países del mundo, todas las personas que quieran sintonizar este canal, lo pueden oír. La palabra se está cumpliendo. A donde yo jamás pude llegar cuando estábamos de tiempo completo en el ministerio, ahora estamos llegando a través del internet. Pasamos la mayor parte de nuestra vida como matrimonio, mi esposa y yo, como familia, sirviéndole al Señor en este ministerio, invirtiendo todo lo que Dios nos dio en esta hora bendita. Y saben una cosa, mis hermanos, jamás me he arrepentido de haberlo hecho. Si lo pudiera volver a hacer, lo volvería a hacer.
Pero jamás llegué a donde estamos llegando ahora, porque estábamos limitados por las distancias, simple y sencillamente. Las invitaciones que muchos hermanos me hicieron para el país de Chile, para Argentina, para Nicaragua, en Centroamérica, nunca las pude atender esas invitaciones, porque nosotros costeábamos nuestro ministerio con lo que Dios nos daba, con lo que Dios nos dio en nuestro trabajo, a mi esposa, a mis hijos y a mí. Pero ahora estamos llegando, mis hermanos. Acabamos de predicar con los hermanos en Colombia. En fin. Y hay un hermoso pueblo de Dios en todo el mundo. Pero la recomendación es, y sigue siendo, tenemos que perseverar. Ya falta cualquier cosa, mis hermanos. Ya falta cualquier nada. Decíamos hace un momento, tal vez minutos, tal vez horas, tal vez días, tal vez semanas. Yo no creo que años. Pero Cristo Jesús viene por su iglesia. Mi mejor intención, mi mejor deseo es que nadie se quede. Que todos nos vayamos. Para cerrar esta predicación, quiero comentarles algo. Un testimonio allá cuando yo era niño, en la iglesia donde se congregaban mis abuelos, donde se congregó mi bisabuelo también. Había un hermano que se llamaba, o se llama todavía, pues ya está en el cielo, yo creo que sigue conservando su nombre, Salvador Guerrero. Este hermano era el que tocaba la guitarra ahí en la iglesia. Había un guitarrista, había un pianista y, en fin, así, 2 o 3 músicos ahí en la iglesia, que acompañaban a la congregación cantando himnos de gloria, himnos de suprema alabanza, en fin, himnos inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios le dio a nuestro hermano Guerrero un himno. Compuso varios, si no estoy equivocado. Pero hay uno que es el que más se escucha del hermano Salvador Guerrero. Un hombre sencillo, chaparrito él. Y ese himno se llama El fin del mundo. Y mis hermanos, de que Dios le dio ese himno al hermano Salvador Guerrero hace, pues yo creo que aproximadamente como tal vez 60, 62 años. Dios lo llamó a su presencia al poco tiempo, el hermano ya era grande de edad. Pero lo que el Espíritu Santo le inspiró al hermano sigue oyéndose. Y es el himno, el fin del mundo. Para cerrar esta predicación, quiero invitarlos a que escuchen este himno. Regularmente siempre lo cerramos con nuestro lema, que es el lema del Éxodo, ¿verdad? La música del Éxodo, así se llama en la pieza musical, una de las piezas clásicas de la música clásica. Pero en esta vez quiero hacer una excepción y quiero que escuchen este himno. Amén. Y mientras están escuchando el himno, mis hermanos, quiero invitar a todos aquellos que, donde quiera que estén, mis hermanos, yo no sé cómo está su vida, ni tampoco vengo a criticarlo. Yo vengo a predicar la palabra, nada más. Y hacer la invitación. A nadie se le fuerza. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está su trato con Dios? Usted que me ha escuchado ya por varias veces y que siempre ha simpatizado con el Evangelio, pero nunca se ha decidido a aceptar a Cristo. A usted jovencito, a usted jovencita, a usted señorita, a usted anciano o anciana, no espere más. Se va a acabar la oportunidad. El tiempo de la gracia está por terminarse. No se quede aquí.
Repita conmigo esta oración. Arrepiéntase de sus pecados y acepta a Cristo. Repita conmigo. Padre, en el nombre de Cristo, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. Pero me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Cristo, ven a mi vida. Cámbiame, transfórmame, hazme una criatura nueva. Quiero vivir la vida que tú quieres para mí, aunque sea ya nomás unos días, porque yo sé que vienes pronto. Porque yo quiero irme contigo en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, si ustedes hicieron esta oración, allá donde se encuentren, donde quiera que estén, les felicito. Bienvenidos al camino del Señor. Y aquellos hermanos que estuvieron alejados, que fueron engañados por esos falsos profetas, hoy es tiempo, mis hermanos, hoy es tiempo de que reconsideren su camino y que vuelvan al primer amor. Voy a orar junto con ustedes y repita conmigo: Señor, reconozco que te he ofendido. Yo conocí, Señor, el Evangelio, pero me fui por otro camino. Padre, devuélveme el gozo del primer amor. Perdóname mis pecados, mis transgresiones. Y quiero estar en buen trato contigo, Dios. Pues yo sé que Cristo Jesús, tu Hijo amado, viene pronto por tu iglesia. Y yo no me quiero quedar. Y voy a orar también por los enfermos. Mira, Señor, en la congregación que está escuchando, donde quiera que estén, hay enfermos, Señor. Muchos de coronavirus, muchos otros de tantas enfermedades. Señor, te pido en el nombre de Cristo, extiende tu mano de poder sobre ellos y sánalos, Padre. He visto muchos milagros a través de mi vida y a través de mi ministerio, Señor. Los has hecho en tu pueblo, en muchas partes donde hemos estado. Señor, quiero ver un milagro más en mis hermanos, en mis hermanas, en esos jóvenes, en esos niños. Sánalos, Padre, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, si estos programas han sido de bendición para ustedes, póngale un me gusta, un like allí al canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal y mándeselo a alguien más. Comparta con alguien más y así usted también será un evangelista, así también será usted un predicador de la palabra. Les amo en el amor del Señor y espero verlos muy pronto, escucharnos muy pronto, mis hermanos, saber que están allá. Mándeme sus comentarios, yo le voy a contestar en el nombre de Cristo. Tal vez me tarde un poquito porque a lo mejor hay muchos, pero yo les contesto. Amén. Y si no nos viéramos aquí, mis hermanos, entonces nos vemos en la boda del Cordero. Dios los bendiga y hasta luego.